No todas las madres merecen ser llamadas mamá. En este video conocerás historias reales de mujeres que, lejos de proteger, marcaron la vida de sus hijos con decisiones, secretos o actos que cambiaron todo. Esta es una recopilación de madres que dejaron una huella, pero no precisamente de amor. Espero que disfrutes el video. Si tienes alguna anécdota similar, puedes dejarla en los comentarios. Mi mamá me hacía brujería. Ella siempre había querido ser como yo. No entiendo por qué, si yo realmente me parezco mucho a ella. Estuve casada por un tiempo y después me di cuenta que ella quería estar con mi esposo. Nos separamos. Después tuve un novio y también se metió con ese chico. No sé lo que le pasaba, pero ella me envidiaba. Quería ser yo. Desde muy pequeña, recuerdo que ella siempre me decía que ella era más bonita que yo y que yo nunca podría ser igual que ella. Nunca podría tener nada, porque yo era una versión falsa de lo que ella es, que yo era su réplica y no al revés. No quería sentirse opacada por mí en ningún aspecto, y eso que ella era mi mamá. Soy la última hija del matrimonio de mi mamá y de mi papá. Por lo que yo sé, ellos habían tenido problemas toda su relación. Al principio, cuando nacieron mis hermanos más grandes, aún había amor entre ellos, pero conforme fueron pasando los años, ese amor se acabó. Aún seguían juntados y todos vivíamos en familia. Pero por alguna razón, mi mamá, a mí, a su hija menor, no le ponía atención. He de decir que en la primaria, a mí siempre me mandaban sucia a la escuela. Mi uniforme nunca estaba limpio, nunca tenía calcetas largas blancas limpias. Inclusive, no recuerdo tener más de 3 pares de calcetas. Mis zapatos los tenía hasta que se desgastaban. Yo estaba muy gordita para esa edad, demasiado diría yo, pero nunca me tenía arreglada. Como los problemas entre mi mamá y mi papá eran muy constantes, yo a veces tenía la mala costumbre de que no me daba cuenta y me aguantaba las ganas de ir al baño hasta que ya no podía más. Y pues claramente me hacía un poco en mis pantalones. No lo quería hacer, pero era como una mala costumbre que había adquirido porque también me daba miedo decir que quería ir al baño. No quería ser una molestia. Suena algo ilógico, pero era así. Por ende, vaya de mi ropa que yo ocupaba día con día, como no me lavaba la ropa mi mamá, olía a pipí. Yo no me daba cuenta porque ya me había acostumbrado de alguna manera al olor, pero sí recuerdo en repetidas ocasiones estar en la primaria y cuando nos hablaban para pedirnos la tarea, teníamos que ir al escritorio de la maestra, uno por uno. Cuando era mi turno, la maestra siempre me hacía comentarios como, ¿por qué hueles así? ¿No te das cuenta de cómo hueles? ¿A poco todavía duermes con niños? ¿Hay niños en tu casa? ¿O por qué toda tu ropa huele así? A mí me daba mucha pena y me sentía mal porque sabía que mis compañeros también pensaban lo mismo de mí. Nunca supe por qué, a pesar de que yo era su hija menor, nunca me cuidó como tenía que cuidarme. Los problemas con mi papá eran muy aparte, porque yo sé y yo me acuerdo que a mis demás hermanos, especialmente a mi hermana la mayor, que es hija de otro matrimonio exterior al de mi papá, a ella sí la cuidaba mucho, la consentía, le compraba muchos zapatos, muchas botas, ropa que estaba en tendencia en ese entonces.
Inclusive le compraba pupilentes, maquillaje. A mis hermanos también los traía mejor que a mí. No sé por qué a mí me tenía tan olvidada. También me acuerdo que en una ocasión yo estaba en la primaria y ella fue a recogerme. Ella era muy amiga de todas las mamás de la escuela. Incluso la querían mucho. Ese día me dijo que la esperara y que de mientras me pusiera a jugar en las canchas porque tenía unas cosas que platicar con el comité de la escuela, que eran sus amigas. Estuve yo jugando en las canchas y en esa escuela solo había turno matutino, es decir, solo había turno en la mañana, no habían clases por la tarde. Ya eran como las 2:30 aproximadamente de la tarde y yo ya me quería regresar a mi casa, aparte de que ya no había nadie en la primaria, solamente estaba yo en las canchas esperando. Yo vivo muy cerca de la escuela. Caminando llego a mi casa muy rápido. Empecé a buscar a mi mamá. No la encontré. Fui a la dirección, fui a donde estaban las demás mamás, pero ya no estaba mi mamá. No supe en qué momento se fue y como ya no la encontré, decidí regresarme a la casa. Regresé, toqué el timbre y me abrió mi hermano. Cuando entré a la casa, mi mamá ya estaba haciendo de comer. Se olvidó de mí, me dejó en la escuela, ni siquiera se acordó que yo todavía seguía ahí, ni siquiera me dijo que me regresara a la casa si yo quería. Cuando llegó, tampoco se cercioró de que yo estuviera en la casa. Simplemente me olvidó. Al día siguiente, ya era el día de ir a la escuela. ¿Y qué pasó? No encontré mi mochila. Mi mochila mi mamá la había olvidado en la escuela también. Y una señora que vivía cerca de donde nosotros vivíamos, afortunadamente había llevado mi mochila con ella, porque dijo que no quería que se perdiera, ya que ahí la había abandonado también mi mamá. Así como esa, tengo muchas anécdotas de negligencia de mi mamá hacia mí. Con todos sus demás hijos no era así. No sé por qué conmigo lo era. Supongo que era porque mi papá me quería mucho. Siempre le gustaba estar conmigo y cuando salíamos en el carro, a mi papá le gustaba que yo me sentara en el asiento del copiloto y a mi mamá la mandaba para la parte de atrás. Siento que de alguna manera sentía que como yo era la favorita de mi papá, tenía que cobrarse de alguna forma conmigo. No me cuidaba, no me bañaba, no me educó. Todas las cosas que yo aprendí, las aprendí sola. Y también porque yo veía cómo lo hacían mis hermanos. Pero hasta el día de hoy no tengo ningún recuerdo bonito de ella. Cuando era niña, mi mamá y mi papá se peleaban con frecuencia. Mi papá salía a trabajar por temporadas y después llegaba a casa. Siempre que llegaba a casa, o la mayoría de las veces, él estaba tomado. Había bebido alcohol, pero había bebido un poco más de la cuenta. A veces no recordaba lo que hacía. Yo tenía varias muñecas grandes, de esas que miden más o menos como 1 metro. Son similares a las Barbies, pero no son Barbies. Me acuerdo que a esas muñecas mi mamá les quitaba la cabeza y cuando llegaba mi papá, ella le sacaba el dinero que traía mi papá de sus pantalones y de su cartera. Traía una cantidad grande ya que se iba por semanas y cuando regresaba, ella le quitaba más o menos la mitad del dinero. Lo hacía rollos y lo metía dentro de la cabeza de la muñeca y volvía a ponerle la cabeza a la muñeca. De esta manera, cuando mi papá buscara el dinero, si es que lo llegaba a hacer, nunca sospecharía que estaba dentro de las muñecas. Siempre que mi papá le preguntaba si no había visto qué había pasado con el resto del dinero, ella decía que de seguro se le había caído o que se lo había gastado en otro lado, ya que aquí a la casa, según había llegado simplemente con la cantidad que ella le dejaba en su ropa.
Ella hacía muy continuamente esto. No solo lo escondía dentro de las muñecas. También a veces rompía peluches de zonas donde casi no se veía y metía el dinero. Inclusive también en los retratos familiares grandes, pegaba el dinero a sobres atrás de los cuadros, de tal manera que cuando estuvieran colgados, no se veía que hubiera algo atrás de ellos. Obviamente yo nunca le decía a mi papá lo que ella hacía. Yo era muy pequeña para ese entonces, tenía a lo mejor unos 4 o 5 años. Realmente no sé qué hacía ella con el dinero, porque nunca nos compraba cosas a nosotros. Tampoco recuerdo que se comprara cosas para ella. Y hablando de la comida y la despensa de la casa, mi papá era el que surtía esas necesidades. Nunca supe qué le hacía exactamente a ese dinero. Te agradezco por haber llegado al final del video. Si te gustó, no olvides darle like. También puedes ver los demás videos publicados en el canal. Espero que te guste. Nos vemos en el próximo capítulo.